Unión Radio Cultural presenta Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata. Miguel, aquí Hola, estamos nuevamente. ¿cómo estás, hermano querido? Muy bien, muy bien. Encantado de estar de nuevo en un nuevo episodio de Divagancias. En esta oportunidad, por la proximidad del 1 y del 2 de octubre, De recordando, octubre, de octubre. perdón, Ah, no, de noviembre, sí, de sí, noviembre. claro, Y es que octubre es la víspera de noviembre. es verdad. Por eso ¿Sabes esa persona, ¿sabes esas personas que siempre quieren tener la razón y que nunca se Y no, equivocan en nada? claro, es que hay gente que si no pierden pata. Bueno, el 1 y el 2 día de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos y el Día de los Difuntos o el Día de los Muertos o el Día de los Finados, como lo llaman en algunos lugares, O de los y, fieles difuntos, he visto o de también. los fieles difuntos también, Ajá. porque claro, es un tema interesantísimo porque por un lado se separan los santos, que es el día 1 de noviembre, Ujú. de los difuntos, que no son santos. O sea, donde entramos como el gentío, el restante gentío de la humanidad. Ok, pero estamos refiriéndonos a los santos, no los santos que tienen una aureola, ¿cómo se llama eso? Una aureola. Aureola, exacto. Entonces, Sí. no nos referimos a eso, sino a los santos, a las personas que fallecen y que no dejaron deudas que tengan que pagar o en el purgatorio o en el infierno de acuerdo con la liturgia cristiana. ¿Es correcto? Bueno, realmente cuando se hace el Día de los Difuntos es más bien pensando en aquellos difuntos que necesitan un empujoncito Ah, para para... llegar a la contemplación de Dios. Oye, pero eso me parece un poco extraño que tuviera que necesitar un Ujú. empujoncito. Porque, Sí, porque, porque echamos un empujoncito, dame un como Pepe Grillo, ¿te acuerdas de Pepe Grillo? sí, Dame un silbidito. sí. Pero es que se supone, claro, a mí lo que me inquieta de todo esto es cómo sabe uno, porque tú sabes que uno, hay cosas que uno se las lleva hasta la tumba. Ajá. Pecados que tú a lo mejor de gente que se murió y uno no conoce sus pecados, a lo mejor un Ujú. familiar que uno dice, bueno, él parecía un santo, pero tenía su pecado escondido. ¿Cómo sabe uno que el muerto de uno está en el purgatorio o está en el cielo, cielo? Porque si está en el cielo no necesita empujón, O si está en el infierno, o si no, si está en el infierno está necesita un camión raspado de eso. ayuda. Está raspado, está raspado. Pero fíjate tú que a mí me llama la atención porque dentro del tema de la liturgia, eso de que el día 1 de noviembre se consagre al Día de Todos los Santos y el día 2 de noviembre al Día de los Difuntos o Día de los Muertos, como quieran decirle. O sea, ¿de dónde sale que el 1 de noviembre es ese día o el 2 es el otro día? Porque Mm, cuando hacen muchas, vamos a llamarlo efemérides, dentro del calendario y de las festividades, inclusive, ¿por qué razón en diciembre el cuento que se ha hablado tantas veces de si es verdad que la Navidad ocurrió en la fecha que la celebramos y que no era esa fecha, sino todas las cosas que se han dicho y se han escrito y por supuesto investigaciones. De la misma manera con respecto a la Semana Santa, la llamada Semana Mayor, mm. que es la semana de la pasión de Jesús de Nazaret, que cada vez que me acuerdo de eso digo, conchale, que sé bien maluco para que una persona que está desarmada y está desprotegida de todo y tú lo empieces a hacer cosas de maldad, porque eso es de maldad, a mí nadie me va a decir lo contrario. Pero, ok, entonces hay esas fechas que se ubican dentro del calendario cristiano occidental y Claro. que por qué razón el 1 y el 2 son estos días. ¿Por qué? Bueno, ¿O que hay sí. algo
que llamó para que se ubicaran esos días para estas celebraciones? Sí, tiene su historia. El hecho es, lo primero que habría que decir es que siempre hubo dentro de la tradición católica honrar a los santos, Ujú. particularmente a los mártires, porque, bueno, antiguamente casi todos los santos además eran mártires. Claro. Entonces, se les recordaba en el lugar en el que habían padecido el martirio. Pero, por ejemplo, en tiempos de Diocleciano, el lugar era uno solo, el circo romano. Entonces, Claro. de hecho, fíjate que en la Semana Santa se hace el Via Ujú. Crucis, se hace en el Coliseo de Roma. Pero Así es la eh, cosa. El Via Crucis sí, allá. el Via Crucis del Papa Ah, de la Semana Santa se hace en el Coliseo romano no sabía, tradicionalmente. no lo sabía. Sí, No chico, qué buena, yo no sabía eso. Pero, sí, que el Papa va con la cruz en cada una de las estaciones y se hacen las oraciones correspondientes. ujú. Pero lo que sucede es que distintas tradiciones del catolicismo tienen fechas diferentes. Por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa celebra el Día de los Difuntos en una fecha cercana a la celebración de Pentecostés, ¿Qué es? que es los 50, los 50 días después de la resurrección de Jesús, cuando Jesús se le aparece a los apóstoles y les infunde el Espíritu Santo. Cuando no es Jesús que se le aparece, perdón, es cuando el Espíritu Santo a los apóstoles congregados en una reunión les llega la inspiración del Espíritu Santo y comienzan a hablar en distintas lenguas que para ellos eran desconocidas hasta el momento para poder ir a predicar por los distintos lugares del mundo en las lenguas de cada lugar. Ok, ese es Pentecostés. Ese es Pentecostés. Y entonces en la tradición ortodoxa, la celebración de los muertos es cercana a la fecha de Pentecostés. Pero en la tradición católica occidental romana, lo que sucedió es que en algunos lugares de Alemania comenzó por convención a celebrarse el 1 de noviembre como celebración de los difuntos y eso se hizo como tradición en esa zona y después la iglesia romana, como ya estaba esa fecha, la adoptó como fecha de la celebración Ujú. de los difuntos, de los santos, pero no porque hubiese ninguna razón particular. Y después el día 2 de noviembre tampoco tiene una significación especial de que se conmemore algo ese día, sino que me imagino que estando los santos el día primero, y bueno, vamos a dejarle el segundo día de noviembre a Ok. los difuntos que no son santos. Ok, ahora fíjate que esto que me estás comentando a mí me trae a la memoria estos santos que tienen nombre propio y hay otros Sí. santos que son anónimos. Por ejemplo, en el mes de noviembre se celebra el Día del Músico, que es el Día de Santa Cecilia. Y Santa Ujú. Cecilia, creo que lo comentamos alguna vez en un programa, Santa Cecilia es martirizada ese mismo día que se celebra el Día del Músico, creo que es el 22 de noviembre. Y ella fue decapitada, eh, como muchos cristianos que fueron mártires, y estamos hablando del siglo II. Por ahí, por el siglo II o el siglo III, no hay una precisión exacta sobre esto, pero sí llama la atención porque Santa Cecilia y su esposo fueron martirizados y ellos, bueno, son santos de la Iglesia Católica, al extremo que Santa Cecilia es la patrona de un gremio tan importante dentro de la vida de una sociedad como es el Día de de los Músicos. O sea, yo tengo que arriar para el lado mío, ¿no? Entonces, Claro. pero el asunto es que me llama la atención que siendo estos santos con nombre propio, este Día de los Santos del 1 de noviembre debe ser para los santos que son anónimos, porque ¿cuántos no fueron martirizados en el circo romano? ¿Cuánta Sí, gente no fue decapitada y fue una cosa pero terrible lo que ocurrió en esa época? La gente estaba loca de perinola. O sea, eso pone sí, que sí. unos leones se come una gente, oye, por Dios santo, y que se bien sádico. No, sí, sí, es salvaje, pero hasta donde yo tengo entendido, el Día de Todos los Santos incluye a todos los santos. Es decir,
Todos los santos significa aquellos que tienen nombre propio y fueron beatificados, y aquellos santos que sin ser beatificados. Por ejemplo, José Gregorio Hernández está entre la celebración de todos los santos, aunque no haya sido aún beatificado, o Ujú, la Madre María de San José, o todos los que son siervos de Dios, toda esta ujú. gama de personalidades que tienen una vinculación con una vida de santidad. Entonces, claro, ellos también son conmemorados ese día. Y el día 2 recordamos a todos los que partieron, a todos los difuntos. Y esto sí nos conecta con un tema, con una tradición que es muy antigua, tan antigua como la humanidad, que es Ujú. el culto a los muertos. Eh, El ser humano, el Homo eso, sapiens sapiens, es el único que le hace culto a la muerte sí, y que trata a los muertos. sí, fíjate que te iba a decir, porque pareciera que la celebración del Día de los Muertos tiene más repercusión o más manifestaciones dentro de las culturas que el mismo Día de los Santos. Entonces, Claro, a lo mejor claro, es por lo que tú dijiste, que necesitan un empujoncito claro, los para santos ya están allá, llegar. Claro, ya tú ya llegaste para que te van a empujar más. Pero ese claro, se le puede pasar la mano y se le no, lleva en por una de esas. un barranco. Pero, pero el Día de los Muertos, fíjate que en diferentes países Sí, tiene sus representaciones e inclusive hay algo que te quería preguntar a ver si tú sabías, yo me sé dos cosas muy elementales, que es con respecto a Halloween. ajá, Entonces, que tiene que ver también con el día de, porque no sé si es que se celebra un día antes del Día de los Santos, o sea, el 31 de octubre, sí, y sí, después viene el Día de los Santos y después el Día de los Muertos. Pero sin sí. embargo, todo lo que ocurre alrededor de esa celebración de Halloween es una cuestión así, pero de lo más lúgubre, ¿no? Luctuosa. Bueno, eh, de hecho, claro, porque Halloween tiene como un sentido diferente, aunque también coincide, pero fíjate que la etimología de Halloween es ajá. All Hallows Eve, es decir, víspera de todos los santos. El Víspera de... Halloween es la víspera de todos los santos, es decir, es el Ok. último día de octubre Ajá. que comienza la celebración de Halloween. Pero claro, aunque Halloween también tiene este origen, se mezcla con otras tradiciones de origen anglosajón, de origen celta. Entonces se ha convertido en una cosa distinta a la celebración religiosa que al menos en los países de tradición católica, apostólica y romana Ajá. conocemos. Ajá. Pe- Porque esto más bien es una cosa que si de este trato o truco, el del terror, de los muertos, de la muerte, que tras trato, ¿cómo es eso? Ya va, ¿cómo es eso de trato o truco? trato, bueno, tú sabes que La- los niños, eso es una tradición, que los niños van tocando las puertas de las casas con sus disfraces de ah, muertos y de cosas y de horrores. Entonces siempre mm. le dicen al que le abre la puerta trato o truco. Trato es para que si hacemos un trato o hacemos trampa. Ah, Entonces el ok, trato siempre es ok. recibir golosina. Y eso viene también, hasta donde tengo entendido, de un personaje que casi como una especie de Llorona nuestra, un personaje de la tradición anglosajona que andaba por ahí, por esas calles, diciendo, bueno, trato o truco, si no había trato, te mataban. Una cosa Ok, así, pero no, es que este me dice trato truco. Hay un juego que es de cartas, que es el truco. Imagínate tú que un ah, carnicito claro, llega allá y le ¿verdad? dice, trato truco, me lo quiero y retruco. Y el carnicito se Nosotros, por queda en ejemplo, el en sitio. Venezuela, Ajá. nosotros no diríamos trato o truco, nosotros diríamos simplemente truco, Truco. ya de una. Entonces el tipo te dice quiero y retruco, entonces quiero y vale 9. Entonces, y por ahí va la Claro, cosa. Pero mira, se parece a un eso, juego también de cartas que claro, era lo que llamaban, yo recuerdo que mi familia de origen canario la jugaba, que era un juego que se llamaba La Ronda, que claro. entonces hacían unas apuestas, decía envío, quiero, Ajá. acepto, entonces 5, 3, Sí, entonces, sí, claro. Sí. ahora, Ajá. es una cosa curiosa esto de Halloween porque siendo que no es una tradición
digámoslo así, de los países Cristianos, dice. cristianos, como todas las cosas de los Estados Unidos, tú sabes que van conquistando con mucho más fuerza. Entonces hay gente que más que celebrar el Día de Todos los Santos o el Día de los Difuntos o de los Muertos, celebra Halloween, porque claro, Halloween es mucho más vistoso. ¿Por qué? Porque tú adornas tu casa con telaraña, con cosas, con monstruos, con fantasmas, con todo este tipo de cosas, y eso produce que, bueno, uno ve ya todas las tiendas adornadas Sí. con la telaraña de Halloween. Ajá. Fíjate una cosa. Me llama la atención lo de, para no abandonar el tema este de Halloween, que tiene que ver mucho con esta festividad de Día de los Muertos, Día de los Santos. El, yo tengo entendido que eso es una fiesta de origen, tú lo nombraste ahorita, celta, ¿no? Delta, sí, Y en Irlanda, en el Imperio Británico, en Irlanda y en ¿dónde? En Escocia, aquí, estaban esas fiestas que eran con estas gentes, ¿no? Pero eran claro, fiestas paganas, y cierto, siendo fiestas paganas, las cristianizan como se cristianizaron sí, señor, muchas correcto. celebraciones de nuestros aborígenes, nuestros indígenas de aquí. Inclusive había algunas fiestas que sirvieron para hacer y bueno, y lo que ha ocurrido con las religiones que vinieron de África, con Claro, los esclavos y todas sus deidades y toda su religión de los africanos, Yoruba, es los yoruba y todo eso. Entonces hay ese sincretismo, ¿no? sí, es correcto, que de- después iban asignándole a las deidades propias de África, ajá, deidades y santos de la tradición católica. claro, La claro, Bárbara, exacto. Changó, Badé, el más jorobón de todos los Sí, sí, jugones y todas estas todo cosas. esto, claro. Ahora, fíjate, ya que hablamos nosotros de sincretismo, tenemos que referirnos al tema de México, A eso iba porque, también. Ajá. sí, porque en México hay distintas corrientes. Hay una socióloga, una antropóloga, perdón, que dice que eso no es nada producto de tradiciones precolombinas, de los aztecas, de todas estas culturas mexicas. No, ella dice que eso es una evolución dentro de la celebración cristiana de los difuntos que en México, por distintas circunstancias, fue tomando este camino. Pero lo que sí es cierto es que las tribus precolombinas, las culturas precolombinas Ujú. de la zona de México, tenían celebraciones en relación con los difuntos. Claro, hay una película, yo no sé si tú recuerdas, que ha sido la única película de dibujos animados que a mí me dieron ganas de llorar, chico. Coco. Poco, eso Yo, es un yo, clásico, yo, de verdad. yo quiero verla otra vez. A lo mejor este fin de semana lo busco porque eso se consigue por ahí en alguna de esas plataformas. Y yo quisiera verla otra vez porque yo la vi en el cine y realmente Sí, que unos muñequitos te hagan llorar, o sea, por Dios. es Entonces muy dice, oye, bonita. es- Y creo que Coco logró captar la esencia de la tradición mexicana de la ajá. celebración de los muertos. Y con mucho tino. Yo creo que a mí también me parece, coincido contigo, es una película fabulosa. Porque claro, ¿qué hacen la gente de México? Pues como que invitan a sus muertos a una fiesta. Es decir, el Día de los Muertos para los mexicanos es recordar a los que se fueron. Entonces se sientan a recordar qué cosas les gustaban, qué cosas Ujú. comían, te preparan la comida, hacen un altar en la casa donde ponen las fotografías de las personas que se fueron, donde preparan comida, donde hacen recuentos de recuerdos. Y Recuerdo, entonces, eso te iba a decir, cuestiones anecdóticas del difunto. sí, 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 como nosotros, pues que nosotros nos pasamos haciendo anécdotas y recuerdos de las amigos que ya se fueron, cada vez que los Claro, recordamos y claro, los evocamos, claro. nosotros contamos cosas de ellos, Sí, y eso evocar. Claro, y es una cosa muy bonita porque ¿dónde existe el que se fue para el que está vivo, sino en el recuerdo? Un claro. poco lo que plantea la película Coco es, mientras tu recuerdo esté presente,
tú estás vivo en el mundo de los muertos, Claro. porque cuando te olvidan, desapareces. Sí, alguien, bueno, muchas veces se ha escrito esto de que la verdadera muerte ocurre cuando tú ya no estás en este plano terrenal y nadie se acuerda de ti, ni nadie Exactamente. dice qué obra dejaste, ni nada, sino sencillamente pues, te moriste y ya, y chao chigüira, ¿no? O sea, como que Ya, sin nada. Esa es la claro, verdadera muerte, ¿no? Para mucha gente claro, que, bueno, hay muertos de los que nadie se va a olvidar. Tú dices, por ejemplo, Leonardo da Vinci, tú claro, dices, no sé, Galileo, tú dices Kant, el filósofo, pero sí. de nosotros al ratico, mira, ya nadie se No, acuerda. pero ¿qué te pasa? Espérate, deja la torre. No, Pero no, pero no tienes que apurarte, porque acuérdate que la prisa es plebeya, Laureano. La prisa es sí, plebeya y usted de plebeyo tiene lo que yo tengo de monje capuchino. Hágame el favor. no más me preocupo, pues esas cosas pasan. Mira, yo quisiera en la próxima Nosotros no somos plebeyos, sino prebeyos. Mira, en la próxima parte yo quisiera que habláramos, concentráramos un poco en el tema de, sobre todo lo del el Día de los Muertos o fieles difuntos también, como Ajá, se le dice, sí, porque hay algunas dentro de las festividades, y tú bien nombraste a México, que parece ser que lleva la bandera en eso. Me imagino que dentro de las culturas precolombinas, me imagino que los incas también tienen un culto a los muertos, mm, pero quisiera que ahondáramos justamente sobre estos temas en ciertas regiones del mundo o países donde es muy, y creo que México como que se lleva la bandera, pero de esa México se lleva la bandera, sí, sin creo duda. que deberíamos ahorita hacer un receso, Sí. bajamos No, y nuestro, hay un tema que yo te quiero también preguntar, ajá, como científico que tú eres, que es lo eh, que llaman la sí, criopreservación. claro, claro, claro. Ajá, esa gente está muerta o está viva. Bueno, Ah, un gran dilema. depende. Yo después te cuento en la próxima parte de Ok, divagancia. ok. Es decir, que Pedro quiere decir piedra. Miguel, en cambio, viene de que se trata de un nombre propio masculino. Antiguamente se decía Migael, del judío latín tardío Michel, del griego, ese está más difícil, porque ese es con K y Michael, del hebreo Micael, nombre de 9 personas en la Biblia. ¿Nueve? Hay 9 Somos tipos que se 9 llaman nada más. 9. Literalmente, bueno, ¿Ah? ¿qué quiere decir literalmente Miguel? ¿Quién es como Dios? No dice quién es como Dios, sino quién es como Dios. De mi quién como el Dios. Véase Manuel, el nombre tiene a lo menos 29 siglos, tiene el nombre tuyo, Miguel. Ya que la primera mención bíblica es probablemente el padre de Setur, el espía. Ah, claro. En Números, versículo 13, capítulo 13, número cabalístico, el número del versículo y el número del capítulo. Ajá. Resulta que los nombres, aún tan sencillos como Miguel y Pedro, tienen todos estos complicados antecedentes. Por eso es que de repente hay gente que dice, bueno, si los nombres tienen detrás de ellos toda esa explicación tan compleja, ¿por qué de una vez no le ponemos un nombre bien raro a ese muchacho? Bueno, uno de los difuntos que recordamos siempre copiando una frase de Laureano Márquez es nuestro querido Pedro León Zapata, de quien acabamos de escuchar sus zapatancias o las Y zapatancias. lo recordamos porque él sigue vivo entre nosotros. Ese es, Para nosotros él no se ha ido, sino que, bueno, además, ¿cómo se puede ir una gente tan talentosa no, por que ha dejado supuesto, tanta cultura y tanta obra y tanta cosa bonita? claro, Siempre que venimos de divagancia, de las divagancias, perdón, de las zapatancias, le dejamos unas flores mm,
en forma de elogio. Tú sabes que a mí no, como estamos en divagancias, recuerdo ahora que comentas esto. Yo me acuerdo cuando hacíamos la cátedra del humor, hicimos una cátedra que se llamó El Ramillete de la Cursilería Universal. Y en ese ramillete de la Cursilería Universal estaba el, el maestro Rafael Briceño, uno de los grandes actores en la historia del teatro en Venezuela. Rafael Briceño, estaba Manuelita Selver, estaba mi hermano Raúl, estuvo Carlito Jorge, estuve yo y por supuesto Zapata, ¿no? Y el asunto es que cuando fuimos, que eso lo hacíamos en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, por supuesto hacíamos una parte de la cursilería necrofílica, donde yo inclusive cantaba una canción que es el monumento, uno de los grandes monumentos a la necrofilia, que es aquella boda macabra. Oye la historia que contóme un día el viejo enterrador de la comarca. Era un amante a quien la suerte impía, su dulce bien le arrebató la parca. Entonces, todas las noches iba al cementerio. Oye, pero una cosa así, pero necrofílica. Y tú te... ¿Y tú te acuerdas aquella canción de la música cañonera, Laureano, de la Rupert en esta Plaza López, que me recuerda los tristes juramentos, que con mi Ruperta, ella que me traía, mi caldos en botella, papa cubierta. ¿Te acuerdas de eso, no? De la, Sí, la sí, Ruperta, eso es un ícono dentro de la música claro, cañonera. ¿Tú pero sabes? además, ¿Tú sabes cómo ya, se llama? No, quiero que oigas esto. ¿Tú sabes cómo se llama originalmente eso? Las madreselvas. Sí, mira, las pelate madres los ojos, las selvas. madreselvas. ¿Y tú sabes quién era el autor de letra y música de las madreselvas? Pedro Elías Gutiérrez, el mismo No del me alma digas, llanera. Y era pero bendito. en estos momentos que me recuerdan, cuando no sé qué cosa, que ella que me dejó, bajaran a mi sepulcro las madres selvas, y hablar, pero es un monumento, las madres selvas, un monumento a la necrofilia, pero una cosa terrible. Y ¿Qué entonces, tal? y habla del sepulcro y de la tumba cuando ya la Uy, muerte y mi cuerpo yerto esté bajo la tumba. Pero una cosa, ese, no, y con, hay con, poemas y hay cosas pero que son, claro, pero con la música de las madreselvas del maestro Pedro Elías Gutiérrez, pues llegó Francisco Delfín Pacheco, hizo la parodia con la Ruperta, que era un tipo que tenía una novia que se llamaba Ruperta, que era una cocinera, y ella que le traía sus caldos en botellas, papas cubiertas, y fue una parodia, que una con, burla, aquello que compuso Pedro claro, Elías Gutiérrez, por supuesto, al maestro Pedro Elías Gutiérrez. No le no, gustó mucho la no le gusta, bromita esa, pero lo que claro. pasó a la historia no fue las Madreselvas, sino la Ruperta. Es que la muerte es cosa seria, por eso es que la tomamos siempre con mucho humor, la Sí. mejor manera de tomarla. Por cierto, ya que estabas hablando de canciones, yo recuerdo una que forma parte de nuestro folclore, que era un muerto sin no sé qué cosa, sin pantalón ni camisa, A con él las es. manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Si no tiene pantalón ni camisa, ¿cómo puede tener las manos en el bolsillo, en los bolsillos? Eso es, eso es de Adelis Freite. Eso es del grupo Carota Ñimi Taja. Bueno, Adelis Freite también está justamente con los fieles difuntos, ¿no? Sí, Y Adelis compuso muy buenas canciones. Y una de ellas es esa que se llama El Espanto, era un muerto sin cabeza. sí, Este, sí, sí. entonces, pero fíjate que siempre ha servido para el humor y para la chanza el tema de los muertos. Claro. Lo que hacía Andrés Cisneros cuando hizo aquella canción, porque se han hecho canciones con mucha necrofilia y mucha cosa Sí, sí, sí. luctuosa, ¿no? Este, Y eh, chistes, y chistes. claro, aquella canción, Laureano, un cisne más blanco que un copo de nieve, un lindo lago tenía su mansión, allí pasaba las horas felices, allí no sé qué cosa. Y entonces resulta que el argumento de la canción, que yo la cantaba
en el ramillete de la cursilería, el cine, lo cierto es que el cine llega una cisna, llega ella y se enamoran ellos, y entonces un día, pero una mañana de mayo, por cierto, bueno, lo cierto es que llegó un cazador y ¡pum! Y le metió un tiro al cisne y lo mató, y ella bajó y lo cubrió con sus alas. ¿Qué tal? Pero No, el no, no. cazador también se le echó, también la mató. Bueno, Entonces, Emilio se ha hecho célebre con el chiste del carro de Drácula. ay, Este, verdad, sí, vale, eso. claro. Pero fíjate Y que, ajá, ese chiste que cuenta Emilio lo cuenta de una manera fenomenal. Y hay muchas cosas de humor hechas en relación con el tema, con el tema de la muerte. Ahora me vino a la memoria el del gallego que pasaba por la puerta del cementerio en una moto, y cuando pasaba de noche por la puerta del cementerio, la moto sí que como que acusaba un peso muy grande. Y entonces un amigo le dice, ¿sabes qué? Eso es un muerto. Ese es un muerto que él tiene un entierro, tiene mucha plata y te la quiere compartir. Entonces la siguiente vez que pasó por el cementerio en la medianoche, vuelve a sentir el peso en la moto. ¡Ah! Y entonces, ¿y tú eres un muerto? Sí, soy un muerto. ¿Y tú tienes mucho dinero? Sí, tengo mucho dinero. ¿Y entonces por qué no te compras tu propia moto? tú sabes que eso, lo que te estaba contando de la cátedra del humor, del ramillete de la cursilería, nosotros fuimos a Maracay, al Teatro de la Ópera de Maracay, nos presentamos. Pero en esa época era cuando el maestro Rafael Briceño hizo aquel personaje extraordinario de Gómez, cuando la telenovela Gómez, escrita por José Ignacio Claro, Cabrujas, que hubo que hacer claro. dos versiones de Gómez 1, Gómez 2. Bueno, y el Gómez era el maestro Rafael Briceño, que hacía una Igualito. caracterización impresionante. Y entonces, cuando eso él estaba en el clímax de la fama, porque él era un gran actor, pero los que siempre van a la fama son los bonitos, los grandes, los galanes. ¿Ok? Esos son los que Claro. van porque todo el Gente, mundo gente los como tiene. nosotros. Así, claro, por supuesto. Pero entonces, cuando fuimos para allá, el maestro Briceño estaba pero famosísimo, y entonces él dijo, yo quiero ir al cementerio a darle las gracias al benemérito Juan Vicente Gómez. Y como Gómez está enterrado en el cementerio allá en Maracay, Maracay, en la calle Mariño. Hay un ah, mausoleo, creo que es pero recuérdame el nombre de ese arquitecto, Mala Pausa, no, Mala Gente tampoco, mala tiesta, mala testa, chale, ¿cómo se nos va a olvidar? Malaucena, ok. sí. Creo que es de Malaucena el conjunto arquitectónico del panteón donde está el Gómez. cadáver de Juan Vicente Ajá. Gómez momificado. Así está momificado. Y está momificado porque así se dispuso eh, a su muerte en Las Delicias en Maracay. Ah, bueno, el asunto es que cuando llegamos allá, el maestro Briceño en la entrada del cementerio compró, o sea que hay floristerías allí, y entonces compró una flor, una rosa roja, me acuerdo. Y ¿Qué tal? entonces nosotros íbamos con el maestro Briceño, por supuesto, cuando llegamos al mausoleo, que tiene unas rejas y donde Sí, está la sí, tumba, y sí. entonces llega el maestro Briceño, le da un beso a la flor ¡mua! Y se la tira entre las rejas hacia la sepultura de Gómez. Gracias, mi general. Qué cosa tan buena, dándole las gracias porque, bueno, gracias a Gómez, él logró una fama Claro. bueno, era famoso dentro del Bueno, mundo actoral, mira, y pero estamos recordando a otro gran difunto, Rafael Briceño. Sí, claro, señor. claro, claro, Señor. muy querido. Murió como vivió, murió en el teatro, porque él lo Sí, encontraron en el baño infartado, en el baño del Ateneo de Caracas, ¿no? Pero qué mira, bárbaro. te quería hacer un comentario, porque tú sabes que hay dentro de esas celebraciones, y decíamos que México parece que lleva la batuta en Sí. esto, y sobre todo por los cultos precolombinos, los cultos a la muerte, todos son muy notorios en México. Aquí en Venezuela,
tú recuerdas, hay y tiene que ver con el estado Aragua, de donde tú eres. Ajá. En La Victoria hay una suite danzaria que se llama La Llora. Ah, no sabía. Mira, las suites danzarias son, bueno, una suite es una obra musical que tiene varias partes que pueden tocarse individualmente una de la otra. Entonces, por ejemplo, la suite danzaria más conocida es el tamunangue, que tiene los sones del tamunangue, la juruminga, la perrendenga, la bella, etcétera, etcétera, el seis figuriao, el galerón. O sea, son partes de esa suite danzaria. De la misma manera, allá en el Zulia hay una suite danzaria preciosa también que se llama La Gaita Perijanera. Y es una suite danzaria que tiene varias partes con coreografía y se llama suite danzaria porque se baila, ¿no? Y con coreografía diferente cada una de ellas. Pues allí en La Victoria se celebra el Día de los Muertos y creo que también un día antes de no sé si en el Día de los Santos o son 2, 3 días de la celebración, pero La Llora es una suite danzaria que también tiene, por supuesto, una suite, tiene varias partes que se bailan. Aquí anoté algunas de las partes de esa suite: la zambaína, Aguacerito de Dios, otro que se llama La Vaca, otro que se llama El Oso, donde el tipo que baila hace como movimientos como de un oso, La Chispa, que es muy alegre, San Juan y la Magdalena, donde hay personajes que simbolizan a San Juan y a María Magdalena, y una que se llama El Palito, que también es muy alegre. Esa suite danzaria son, a mí saber hasta donde sé, son las 3 suites danzarias que hay en Venezuela: el tamunangue, la gaita perijanera y la llora. Entonces, la llora es también, pero fíjate el nombre, La Llora, Sí, sí, y sí. estás asociando Sí. llanto con algo festivo como es. Lúgubre. Sí, Sí, claro. claro, con Sí. algo lúgubre, con algo festivo, que Con algo festivo. Sí, sí, sí. son bailes, son danzas, 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 la gente Y baila. cada pueblo tiene como una tradición de recordar Yo, por ejemplo, recuerdo mi mamá en la víspera del Día de los Difuntos, ella encendía unas lamparitas de aceite para las ánimas. Entonces Mm, ponía tantas como muertos recordaban, los ponía en un plato y los dejaba hasta que se consumiera el aceite que se le había puesto. ajá. Y entonces era una cosa artesanal además, porque ella agarraba unas chapitas, le abría un huequito en el medio y por ahí metía el algodoncito, le sacaba una especie de mecha y todo eso lo ponía en un plato con aceite. Ajá. Ahora, eso de lo del Día de los Muertos llama la atención y quería ver, no sé qué otras informaciones tienes tú de otros países, como el caso, no sé si en la cultura incaica también había estas celebraciones que tenían que ver con el Día de los Muertos, con el después, No, bueno, conocido sí, en nuestra no, religión no como... recuerdo las tradiciones de los incas. Sé que en México, por ejemplo, sí había, además, los mexicas al morir, en el caso de México, fíjate cómo me salgo de la pregunta que no conozco para meterme en una que no. Al morir, tú podías ir a dos paraísos, según los mexicas, al de eh, Tlalocan, que es el paraíso de Tlaloc, que es el dios de la lluvia, y al de Omeyocan, que es el paraíso del sol, donde estaba el famoso dios de la guerra de nombre tan difícil e impronunciable que que es Huitzilopochtli. tú sabes quién Es, pronunciaba bien, hablaba náhuatl, pero perfecto. no, Zapata, Zapata, claro, sí, porque estuvo en México. claro. Entonces él dice Huitzilopochtli, Huitzilopochtli. con una L Pero final. Pero entonces, claro, si tú, por ejemplo, morías ahogado o por una cosa que tenía que ver con agua, o sea, hinchazón por agua, cosas así, tú ibas para el cielo de Tlalocan. Y si no, ibas al otro. Si eras un guerrero, un luchador y morías en batalla, ibas al otro cielo. Y esa es una de las tradiciones así
precolombinas que yo puedo recordar, pero también es cierto que en toda Centroamérica, en Panamá, naturalmente en Venezuela, en Colombia, hay tradiciones vinculadas al Día de los Difuntos. Ahorita, En tú en sabes, los países europeos, como en España, por ejemplo, se ajá, usa mucho lo que llaman enramar, que es en los cementerios se llenan de muchísimas flores, claro. y todas las tumbas les colocan. Y en eso se parece mucho a la tradición de adorno mexicano que se hace también con muchas flores Sí, en las tumbas. sí, sí. Ahora, ahí obviamente, en eso, bueno, ahorita perdí un poco la idea de lo que te iba a comentar, pero eso de las flores, porque hay culturas, por ejemplo, porque la flor es vida, la flor Sí, es color, y cuando tú ves una invitación, cuando fallece una persona de la religión judía, dice favor no enviar flores. sí. Porque, y yo les preguntaba una vez a unos amigos judíos, les decía, ¿por qué no? No, porque la flor es símbolo de vida, la flor es símbolo de, hay colores, hay alegría, y la muerte no produce esto. Pero sí es importante que eso del día de los fieles difuntos o de los días de los muertos, como prefieran llamarlo, sí siento yo que hay como una suerte de culto en general en la humanidad al culto hacia el tema de la muerte. Y yo recuerdo Ujú. ahora la simbología de las estatuas secuestres. Hay un acuerdo no escrito, hay un tácito acuerdo entre escultores que el caballo, si tiene las cuatro patas sobre el pedestal donde está, tiene sus cuatro patas posadas sobre ese pedestal, es porque la persona falleció en su cama. Y como son estatuas ecuestres de guerreros, pero si el Mm, caballo tiene una pata alzada, este es el código ese que no está escrito, pero mm, hay un acuerdo. Si la pata tiene una pata alzada, quiere decir que el guerrero que está montado sobre aquel caballo fue herido en batalla y puede o no haber muerto a ok. consecuencia de la herida. Y cuando tiene las dos patas encabritadas el caballo, quiere decir que ese señor que estaba montado en ese caballo murió en batalla. Pero, Porque nosotros tenemos a Bolívar, pero está nuestro Bolívar está con las dos con las patas. dos patas. Pero fíjate tú que son violaciones a aquel acuerdo Sí, de sí, sí, sí. la de hacer estatuas ecuestres. Entonces, si Bolívar tiene si la estatua, todas las estatuas de Bolívar, las de Páez, la de Páez, Sí, bueno, pero el cabello encabritado y el tipo con una lanza así, pero como dispuesto sí, 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 sí. a agarrarse con otro. Pero entonces no en nuestras estatuas ecuestres. Solamente creo que en Venezuela hay una sola donde el caballo de Bolívar está con las cuatro patas en tierra, por decirlo así. Y Sí, creo que es por el estado Yaracuy que está la no estoy estatua. seguro, pero creo Mira, que pero alguien me yo comentó quería eso. preguntarte Ah, sobre la criopreservación, porque, o ajá. sea, saber si ese día a toda la gente que está en criopreservación hay que encenderle velas o no, porque esa gente, desde el punto de vista de los que promueven la criopreservación, no los llaman difuntos, los llaman pacientes. Claro, pero entonces, y hay uno que es muy famoso, que es Walt Disney, creo. Pero Sí, fíjate, se habla de mucho de que Walt Disney está en criocongelado. Ahora, criopreservación. sí, sí, exacto. Ahora, a mí me llama la atención esto porque una persona que está criocongelada quiere decir que todas sus funciones están reducidas a cero. Ujú. Todas las funciones, tú Claro, le y metes, hubo varios métodos, porque eh, hubo incluso casos en que congelaban la cabeza aparte, que yo no sé después cómo van a hacer para volver a poner la yo no cabeza a esa sé, gente. vaya usted a saber. Pero eso Eso, sí me llama la atención porque existen las células que se criocongelan y luego esas células las revitalizan y pueden ejercer funciones. Pero un cuerpo que tiene un muñuño de células, yo no sé cómo es esa mm, cosa. Pero mira, no, yo no Laureano, sé, vamos a es una quedarnos, cosa. te sugiero
que nos quedemos como criocongelados. No, bueno, mira, sé que yo tengo una nevera vieja que funciona todavía y es de las grandes. Yo estoy pensando que esa nevera, claro, el problema de la criogenización en nuestro país es que el problema es que si se da la luz, Si ¿qué se va. hace uno? Ese es el problema, pero mira, vamos a quedarnos criocongelados por lo pronto porque Televivo ya terminó divagancias por el día de hoy. No. Sí, aquí está Camacho haciéndome más señas, así tú Bueno, sabes, mira, echándome cruces por todos lados. recordamos a todos los difuntos en este día Ajá, y tanta gente que contribuyó a la claro. grandeza de nuestra nación, en la cultura, en el teatro, en el arte, también en las luchas cívicas y civiles por todas las cosas buenas de la nación, Pero los también, grandes próceres de la historia. claro, pero también hay estos santos que son anónimos. Nosotros Sí, tenemos muchos amigos que ya no están en el mundo de los vivos y sin embargo han sido, pero hermanos del alma y que nosotros los tenemos guardados en nuestro corazón y en nuestro recuerdo y cada vez que nos acordamos de ellos estamos, siempre hay un cuento divertido, pero bueno, y una yo, sonrisa en los labios. Sí. así es. Y yo también quiero aprovechar de mandarle un saludo especial a San Laureano, que es mi Ajá. santo, Bueno, yo porque, también, bueno, él mi me tocó la pana, cabeza. déjeme mandarle a mi pana también San Miguel Arcángel, que ese sí Claro, es que volaba alto, ¿sabes? sí, Así es, o señor. sea, Y San Efrén, de San Efrén también. Que por cierto, el 18 de junio, que es el día de mi cumpleaños, era el día de San Efrén y luego me lo cambiaron. Y yo me llamo Efrén porque yo nací un 18 de junio. y Y yo ese me era el llamo día. Laureano porque nací un 4 de Así julio, es que la era el día de cosa. San Laureano. Ah, bueno, pero mira, ya Camacho está con un fastidio aquí que demos los Porque mira, créditos, que entonces, bueno, nosotros gracias. tenemos una cantidad de santos que hacen posible este ¿Cómo no? programa. ¿Dónde me dejas Santa Gitanjali? Y además Santa Inmaculada Sebastián. ¿Cómo no? Y aparte ese nombre, Inmaculada. Qué maravilla. Sí, ¿Y dónde me deja sí. a Santa Melanie? Porque Santa aquí hay Melanie puro tiene un santo, aquí no hay muerto, menos mal. Santa Melanie, San San Carlos, Carlos Javier a Virgües, ese, ¿y dónde me deja a San Nando? San Fernando Camacho, Ese es Nando, le dicen Nandito. San Nando, sanando cuerpos. Sí. Y a Giancarlo Caraballo, que está por ahí. Sí, y a San, Lisbeth Montilla y todo el equipo de Mundo oye, UR, que qué son gen- santísimos. Sí, cómo no. Y debe buscar una pestaña de radio en vivo, bajar y darle clic donde dice en Santa Unión Radio 90.3. Mira, y pueden Ajá. seguirnos en @Mundo UR Web y @Radio Escuela UR. Bueno, aquí mencionamos nuestras redes sociales y Miguel, @Miguel Delgado Esteves. Y @Laureano Mar. Bueno, entonces estamos ahí a la orden. Cualquier cosa que quieran santificarse con nosotros. A mí nos faltó San Spotify. En Spotify, el otro día estuve ¿Ah? escuchando nuestro programa San en Bastidas. Mira, aquí Spotify. está San Bastidas también, aquí también. San Bastidas. Sí, sí, así Saludos a es. San Bastidas. Y bueno, todos los santos que nos acompañan, nos guían y nos inspiran en esta vida. Y tenemos que recordar a José Gregorio Hernández, a la Madre María de ¿Cómo San no? José, Claro. a, bueno, Emilia, la Madre Emilia. a Hay la varios. Madre Ahí Emilia. va. Tenemos varios, pero ese es otro programa, Bueno, Laureano. Ya nuestras tenemos. madres que no son santas, pero van en camino. ¿Cómo no? Claro. Mira, hablando de santas madres, te voy a mandar una fotografía que yo lo llamé Los Ángeles de Charlie. Acaba de fallecer la mamá de Carlitos Jorges. Ay, no me digas. Sí. Y tengo una fotografía con mi mamá, con con mi tía María La Prea, la mamá de Claudio, y con Eva, la mamá de Carlitos Jorge, y yo le decía Los Ángeles de Charlie. Ya Los Ángeles de Claro. Charlie están en su gloriosa eternidad. Descansen en paz. Así es. Unión Radio Cultural presentó Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata.